especialidad que se encuentran especialmente preocupados por el tema de las prácticas profesionales. ¿Qué es lo que va a pasar este año cuando los alumnos pueden acceder en forma libre a los distintos establecimientos, organizaciones y empresas a hacer sus prácticas profesionales? Para eso, como decía Marcela, contamos con la presencia de Andrés Pérez y de Carlos Bernal, a quienes les agradezco su gentileza en acompañarnos hoy, e invitar a todos los participantes a que nos envíen sus consultas, sus comentarios y las buenas prácticas que estén implementando en sus colegios para que en toda esta comunidad de colegios de especialidades técnico-profesionales. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y a todos los que se están sumando esta tarde con nosotros. Ahora le vamos a dar la palabra a Andrés Pérez. Como decía previamente, él es secretario ejecutivo de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, quien nos dará el tema de las prácticas desde la visión del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Andrés, y muy bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos. Quiero partir agradeciendo al Grupo Educar y a SEM por la organización de esta actividad, que es una muy buena oportunidad el poder compartir y conversar en relación a la educación TE y en particular el tema de las prácticas, que sé que ha generado bastantes dudas y preguntas, así que tengo planeado hacer una breve presentación. Espero que el juicio de breve lo compartan ustedes después de escucharme y dejar a Carlos la oportunidad de presentar desde la experiencia práctica lo que hace un establecimiento educacional en la estrategia concreta para poder llevar a cabo la política pública y tener también algún espacio para preguntas posteriormente. Quisiera entonces compartir con ustedes algunas ideas que tengo para la reflexión. El tema de la práctica me parece que no es solo un proceso operativo como un trámite de titulación, entonces quisiera partir al sentido de lo que hacemos. Como siempre, quiero apelar a la reflexión de las trayectorias de los estudiantes. Por un lado, era tiempo uno que iba directo al mundo del trabajo y crecientemente ha ido tomando protagonismo el paso por la educación superior, fundamentalmente técnico-profesional también, irán a sumar más capacidad, más competencia, más formación antes de ir al mundo del trabajo, porque en Chile es un país donde la mayor cantidad de años de estudio sabemos que genera una diferencia salarial de empleabilidad importante. Pero el punto central que yo quisiera destacar no es este cambio que ha sucedido en los últimos 10 años con mucha fuerza, sino que en realidad lo que ha sucedido es que los estudiantes hoy día y los trabajadores se enfrentan a trayectorias cada vez más flexibles en un proceso de complejidad gigante. No solo la pandemia nos cambió el panorama, sino que también lo que vemos que hay cambios tecnológicos, industrias completas que se ven afectadas, y por tanto el contexto ya no es solo, porque por supuesto es importante estudiantes que van de la educación media a la educación superior, para luego ir al mundo del trabajo, sino que vemos también personas que pasan al mundo del trabajo a veces incluso sin terminar su cuarto medio, o que años después de estar trabajando van a la educación superior después de haberse certificado sus competencias, y por tanto eso le coloca una complejidad gigantesca, los pone en un espacio de incertidumbre gigante. Los estudiantes de educación media además deben escoger su especialidad y tener una decisión vocacional, no solo en segundo medio, muchas veces al escoger su propio establecimiento educacional ya tomaron una decisión, a veces en octavo básico. Ciertamente parte de este proceso también debe desarrollar su espacio vocacional. Entonces esto tiene de verdad muchas complejidades, y el punto central es cómo desarrollamos no solo las competencias técnicas de las especialidades, sino también sus habilidades, su capacidad de hacerse cargo de sí mismo y su propio proyecto de vida. El eje transversal en todo lo que creo que tenemos que empujar en la educación media TP, y por cierto también en otros niveles, pero en particular en la media, es el concepto de articulación. Desde una perspectiva del liceo, dentro de lo que le toca gestionar a los liceos, a los establecimientos educacionales, está la articulación de la formación general y la formación diferenciada. Sabemos del valor que hay en que el currículum no se vea cada módulo por separado de la especialidad, o las matemáticas, el inglés, el lenguaje separado de lo que corresponde a la especialidad. Tiene mucho más sentido para el estudiante si esto se ve de una mirada íntegra. Ahora con la priorización curricular, con mayor razón, estrategias de aprendizaje activo cobran mayor protagonismo y sentido. Un segundo tema es la alternancia, la posibilidad de que los estudiantes aprendan no solo en el liceo, en su colegio, sino fuera de él.
voy a hablar un segundo de eso. El tema de las prácticas profesionales. El tema de la práctica no es solo el trámite para ti, donde le toca vincularse con la empresa, conocer el mundo laboral, tener un jefe, cumplir un horario, incluso si no es especial, como hoy día estamos teniendo muchas experiencias, y con mayor razón cuando la actividad es presencial y les toca transportarse solos, moverse. Entonces, la práctica es mucho más, un proceso de articulación mucho más profundo que el trámite de solo titular. Y hacia afuera del establecimiento, creemos en el valor de la articulación del liceo con la educación superior con las empresas. Esa es la idea que está detrás de crear las redes futurotécnicas que facilitan a los liceos, sobre todo los que tienen menos recursos, los que no son parte de redes, el que se les facilita el trabajo y aparezca un espacio de colaboración y articulación mucho más grande. En cada región tenemos una red futurotécnico y apostamos a política ayuda a los liceos con menos capacidad de articulación a subir el nivel y darle oportunidad. Y por último, el acuerdo de articulación entre medio y superior. El sueño en este panorama flexible es que un estudiante o un trabajador, sin importar dónde haya adquirido una competencia, no tenga que volver a pasar por lo mismo si pasa a otro nivel formativo u otra institución, y como pasa hoy día, ¿no? En que un estudiante de una especialidad va a la educación superior y le dicen, bueno, siéntase en primer año y haga todos los ramos de nuevo, o si un trabajador en la empresa aprendió durante 30 años una habilidad y una competencia y la desarrolló, y después tenga que ir a la educación del nivel que sea y tenga que hacer como que nunca hizo eso. Y por tanto muchos lo hacen solo por sacar un título y una creencia. Esa es como la mirada que tenemos. De la alternancia quiero dar una palabra porque está conectada con la práctica profesional, la flexibilización que hicimos. La alternancia, la resolución 1080 de este año, lo que hace es ampliar y flexibilizar el concepto de alternancia dual en la empresa y permitir otros espacios de alternancia fuera del liceo, en la empresa, por cierto, pero también en instituciones de educación superior de calidad, 4 o más años de acreditación, o centros de formación técnica estatales, que tienen un periodo de 6 años de periodo para acreditarse, instituciones del Estado. La primera alternancia que se firmó en Coquimbo es con Cernageomin, para que liceos ya comenzaron su formación en seguridad en la minería. Qué mejor que el Cernageomin. De verdad no habíamos imaginado eso cuando escribimos esta normativa, con apoyo del equipo jurídico acá, y eso es una alternancia concreta, o INDAP, el espacio de la especialidad de agropecuaria, en fin. Entonces, vemos que hay muchos espacios de alternativa, no solo la empresa, y esos hay que aprovechar. Quiero ir a las prácticas y mencionar que el decreto de 546 modificó esta condición que está establecido en el decreto de práctica y titulación, que establece todas las condiciones de la práctica, e hizo modificaciones por 2 años específico, el año 2020 y 2021, y pueden mirarlo a detalle, pero tengo una lámina al final con enlaces y ahí pueden encontrar más información, pero en resumen hace estos 4 cambios, ¿no? Lo primero, lo mencionó Marcela antes, reduce el mínimo de horas de práctica a 180 horas, ese es el mínimo, pueden hacer más, si una empresa quiere otras condiciones, si un estudiante quiere hacer más, por supuesto que puede hacer más, pero establece este mínimo, en un nivel más bajo, de modo que, sabiendo que hay menos cupos de práctica, colegios que tienen menos cupos de práctica tienen la opción hoy día de decirle a la empresa que todavía que tiene contacto, que tiene este vínculo, que recibe estudiantes, decirle, en vez de recibirme los estudiantes en enero y febrero, recíbeme a la mitad en enero y la mitad en febrero, y así le ofrezco el doble de oportunidades a mis estudiantes. Lo segundo es que se autoriza a realizar parte o todo el plan de práctica en modalidad de distancia, en línea con todo el teletrabajo que hemos vivido acá. Se reconocen las horas realizadas en alternancia en una empresa como horas de práctica. Esto requiere o una resolución dual previa o esta resolución de alternancia de este año. La resolución de alternancia mantiene vigente todas las resoluciones dual hasta su expiración, así que hoy día conviven las dos a partir de la resolución 1080. Y las horas con esa acreditación se pueden reconocer como horas de práctica y se reducen en este proceso de este año. Y en particular, si ya las hizo todas, no tiene que hacer una práctica extra para obtener su título. Y lo cuarto es más administrativo, se autoriza a los establecimientos a hacer supervisión remota de la práctica y no tener que hacerla presencial. Eso ya estaba autorizado para prácticas fuera de la región, hoy día está autorizado para cualquier práctica en todas las circunstancias, en particular para las prácticas remotas. Nos han llegado muchas preguntas, quise destacar las que me parecieron más relevantes, más repetidas, en modo afirmación, pero cada una de estas tiene detrás una pregunta que nos hicieron en más de una ocasión. Lo primero es que todos estos cambios aplican a estudiantes que habían egresado en años anteriores. Un estudiante que el año pasado, 2019, egresó, no hizo su práctica y este año quiere hacerla.
basta con que haga las 180 horas o la puede hacer en modo teletrabajo, todo lo que acabamos de mencionar. Lo segundo, aplica a todas las especialidades, siempre y cuando las actividades del plan de práctica estén relacionadas con el perfil de egreso, lo cual es mucho más sencillo en ciertas especialidades, administración, programación, son especialidades que uno fácilmente imagina actividades de un plan de práctica en modo remoto. Existen un montón de otras especialidades en que las más industriales, por ejemplo, donde es un poco más complejo. Pero en todos los casos se puede hacer. Los cursos de capacitación son muy valiosos, nosotros los valoramos. Si alguien puede hacer un convenio con una institución de cualquier tipo para que haga una capacitación a los estudiantes, que bueno, es muy potente, pero eso no cuenta como horas de práctica. La única excepción a este punto es cuando en el plan de práctica, en la parte inicial, con una empresa se hacen actividades de capacitación o formación como parte de la inducción, en temas de seguridad, de uso de software, herramientas, alguna estrategia específica que le vamos a trabajar con los estudiantes en práctica para que se puedan insertar en la empresa y después hagan la tarea, eso estaría bien, pero al aero de un plan de práctica con una empresa. Un cuarto punto es el seguro de salud. El seguro de salud siempre ha cubierto actividades presenciales, también se cubre los accidentes si que sucedieran en alguna actividad remota. No sé muy bien cómo podría pasar eso, pero está cubierto también. Pero no cubre enfermedades, en particular no cubre COVID bajo seguro de salud. Si un estudiante adquiere COVID en alguna actividad presencial o remota, tiene que atenderse por los mecanismos de salud del sistema de salud, pero no con el formulario del seguro. Otra pregunta es, la beca de prácticas UNAEP, sí sigue siendo compatible, aunque el estudiante haga 180 horas, menos horas, más horas, da lo mismo, mientras haga su práctica puede postular y puede recibir su beca de prácticas UNAEP. Y lo último es que también me lo han preguntado, es que si estudiantes el año de tercero medio hicieron actividades duales, este año han estado mucho más afectadas las duales, y esas horas las puede contar como horas de práctica, por supuesto, porque es una alternancia en una empresa y se puede acreditar a través de la resolución dual y de las horas realizadas en el año de tercero medio. Son como las preguntas más usuales que hemos visto nosotros, y por supuesto estaré atento, veo que el chat ahí tiene muchas preguntas, así que veremos después cómo poder abordarlas. Quería hacer un comentario aprovechando del acuerdo de articulación con la educación superior técnico-profesional. Como les decía, la meta es que en algún minuto todo estudiante, todo trabajador, sin importar dónde quiera una competencia, esto tenga valor en el sistema, el marco de cualificaciones nos va a ayudar, etcétera. Estamos pavimentando ese camino, mientras lo que hicimos fue sumar más especialidades. A las 4 del año pasado agregamos 7 más, son en total 11, que estudiantes de liceo en categoría de desempeño alto o bicentenarios alto y medio, en total son 107 liceos en Chile que cumplen esas condiciones, pueden reconocer 3 o más asignaturas para las carreras. Este es el piso. Hay instituciones como, no sé, INACAP, tiene convenio final con más de 180 liceos, estaba mirando su página, pueden meterse a todas las instituciones de educación superior a ver cuáles son las asignaturas y módulos que convalidan con las distintas especialidades de egreso. Lo que nos parece más interesante, esto es para el norte, para el futuro, pero en el contexto actual es probable que los estudiantes, incluso de estos liceos, prefieran hacer los cursos de nuevo, dado que estuvieron con un año bien afectado. Y por tanto, lo que nos pareció muy interesante agregar son los ejes adicionales. El segundo que agregamos este año fue cursos de formación que están disponibles, son gratuitos, están en línea, están disponibles, el link lo van a ver más adelante, para que estudiantes de media puedan hacer cursos que ofrecen estas instituciones de educación superior. Y espacios de alternancia que, sujeto a la situación sanitaria, van a ofrecer en ciertas sedes hacia final de año, probablemente en enero, con algunos espacios en talleres presenciales en las sedes de algunas de estas instituciones de educación superior. Algunos de estos cursos también tienen actividades semipresenciales, el que recuerdo ahora, por ejemplo, el CFT Estatal de los Ríos, que tiene horas semipresenciales, entonces tiene ciertas actividades del curso a distancia y otras presencial, sujeto a la situación sanitaria. La Unión hoy día acaba de entrar a cuarentena, vamos a ver cómo ajustamos eso con ellos. Yo creo que esto vamos a necesitar mucha flexibilidad y adaptación. Por último, como le había comentado, algunos enlaces que me parecen bien interesantes. La página técnico profesional mineduc.cl en general es el repositorio donde intentamos colocar toda la información, todas las normativas, tratamos de poner ahí todas las cosas de cualquier área, las tratamos de referenciar para que no tengan que estar buscando en muchos sitios. Si la SUPER saca un dictamen de que se puede usar la SEP para conectividad, lo ponemos ahí, pero quería destacar estos, el de alternancia, está la sección de alternancia, están las orientaciones, está la normativa, está el formulario, los que quieran pedir, está el formulario pedido, pero también todos los formularios que acompañan al sistema de alternancia. Y les sugiero también que miren a ruta-de-alternancia.cl, que se armó en conjunto con Chile Dual en un proyecto conjunto que hemos trabajado con ellos, y tiene además videos y productos bien interesantes
muy pedagógico, han hecho un muy buen trabajo en lo respecto. En relación a las prácticas, a las preguntas frecuentes y otras orientaciones de práctica profesional, ese link largo de ahí tiene las preguntas, es un PDF que vamos actualizando con las preguntas frecuentes y que tiene otras orientaciones y otras preguntas que no señalé acá. Las de la red de Futuro Técnico, los que quieran más información, está en la página web futurotecnicomineduc.cl, ahí están las links a todos los sitios regionales del acuerdo de articulación de la media y superior, ahí pueden ver el enlace a los cursos en línea que les comenté, algunos ya partieron, otros todavía están abiertos para postulaciones, y en los que están interesados en el proceso de retorno presencial, en la página Sigamos Aprendiendo Mineduc.cl están todos los documentos, en la página nuestra está solo la orientación TP, pero puse ahí el Sigamos Aprendiendo porque tiene todas las orientaciones del paso a paso, los temas de higienización, etc. Recuerden que los liceos y colegios que están en paso 3, 4 o superior pueden solicitar un regreso a clase de modo gradual. Ahí la sugerencia es que se enfoquen en el cuarto medio y tercero medio, y escojan los puntos centrales para aprovechar la presencialidad al máximo para el desarrollo de competencias prácticas. Ahí tienen toda la documentación, no me quiero extender sobre ese punto tampoco. Como les dije, todo el material de todo lo de XTP lo pueden encontrar en técnicoprofesionalmineduc.cl. Eso por mi parte, para darle paso a Carlos en su presentación de cómo estas cosas se aterrizan desde la realidad concreta de un liceo, con los estudiantes, con las empresas y con la realidad que sucede en cada territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu exposición muy interesante, muchos puntos a abordar. Queremos contarles que ya nos han llegado una infinidad de preguntas a través de nuestro chat y animarlos a que nos sigan preguntando porque esas las vamos a realizar luego de la exposición de Carlos. También pedirles que respondan la encuesta que les apareció al momento que hicieron la inscripción a este seminario. Y ahora entramos a la segunda parte de nuestro conversatorio. Le vamos a dar la palabra a Carlos Bernal, como dijimos en un principio. Él es subdirector de tercero y cuarto medio del Colegio Eleodoro Mateosa de la comuna de San Bernardo, y como muy bien decía Andrés, va a abordar el tema de las prácticas, pero desde la práctica misma, como se dice. Queremos darle la palabra a Carlos. Muy bienvenido, Carlos. Tienes que abrir tu micrófono y tu cámara. Sí, hola, muy buenas tardes, gracias por estar conectados. A ver, quiero partir presentándome. Mi nombre es Carlos Bernal, soy subdirector del Colegio Eleodoro Mateosa San Bernardo. Y la verdad es que hoy día la presentación que tengo es mostrar un poquito lo que hemos hecho como colegio, cómo hemos logrado que todo lo que el Ministerio nos pide, con los diferentes decretos, nosotros lo hemos tomado, pensado y poder llevar a las empresas y con nuestros estudiantes también. Voy a presentar, bueno, como les decía, las prácticas profesionales es un desafío en pandemia. Para nosotros como Colegio Eleodoro Mateosa no nos fue indiferente. Cuando partimos con la pandemia, pensábamos primero qué íbamos a hacer con nuestras pasantías, que lo voy a abordar un rato más tarde, sin pensar que a fin de año íbamos a tener que tener los espacios para nuestros estudiantes, las prácticas, y fuimos desarrollando un sistema de trabajo que ya lleva 2 años, este es el tercer año, pero lo tuvimos que modificar. Quiero hacer un poquito el contexto del colegio. Mi colegio pertenece a la CIP, que son 18 colegios. La CIP fue fundada hace 164 años y atendemos alrededor de 24.000 alumnos. El Colegio Eleodoro Mateosa, el EMO, o la EMO, como nosotros le decimos, queda en San Bernardo frente a un campamento, el Campamento San Francisco, y atendemos alrededor de 2.200 alumnos de prekinder a cuarto medio, con un índice de vulnerabilidad de un 92%. El 2018 nosotros partimos ya el tercero medio con una educación polivalente, con un curso científico humanista y 3 cursos técnico profesionales, donde tenemos las especialidades de administración, mención logística, contabilidad y telecomunicaciones. Y aquí quiero abordar el tema de las prácticas profesionales. Al igual que muchas personas, nosotros estábamos viendo a la empresa como
una entidad que me generaba un espacio de práctica para los estudiantes, y conversando con la empresa también muchas veces ven al colegio como un espacio o un lugar que me genera estudiantes para poder realizar la práctica, y ojalá, si este estudiante es bueno, poder quedar trabajando en la empresa. Nosotros lo llevamos un poquito más allá, por eso la imagen del iceberg, donde nosotros primero nos preguntamos qué necesitan nuestros estudiantes. Primero, descubrir lo que les gusta y lo que no de la especialidad. Segundo, conocer la exigencia del mundo productivo. Tercero, que desarrollen su identidad profesional. Y las empresas le hicimos la misma pregunta: ¿qué ustedes necesitan de un estudiante? Disponibilidad al aprendizaje. No necesito un estudiante que sepa todo, pero sí que tenga la disponibilidad de aprender. Estudiantes que sean comprometidos, y este compromiso se demuestra en la puntualidad, en la asistencia diaria, en tener al día sus trabajos dentro de sus prácticas, y estudiantes que apunten al perfil de la empresa. Y finalmente también entre los dos, entre colegio y empresa, coincidimos que debiésemos trabajar para permitirle hacer una transición a este estudiante hacia un empleo de tiempo completo. ¿Cómo resolvimos esto? Lo resolvimos con varios pasos, o cómo lo trabajamos. Primero, contarle que estas tres especialidades, logística, contabilidad y telecomunicaciones, a diferencia de muchos colegios, nosotros trabajamos con un jefe de departamento, el señor Jorge Amigo. Este jefe de departamento, que es profesor también de especialidad, dirige como jefe de departamento las distintas especialidades y logra unir el equipo completo, y también logramos tener una visión más amplia de lo que es el técnico dentro del colegio. También nosotros trabajamos con los profesores del área técnica, donde un profesor de contabilidad o de telecomunicaciones o de logística perfectamente le puede hacer clase a un estudiante de otra especialidad, y con clases bien puntuales: emprendimiento, empleabilidad, herramientas tecnológicas, y así hemos creado como una sinergia entre la especialidad y los profesores, donde también nosotros sacamos el que yo soy de tal especialidad o cual especialidad, sino que todos los estudiantes son TP con sus profesores TP. Buscamos nuevas estrategias de aprendizaje, y aquí voy a mencionar dos. Una, talleres Duoc. Nosotros nos asociamos con Duoc, empezamos hace 2 años atrás, donde los estudiantes van a Duoc, toman un taller que sea potenciando su especialidad, por ejemplo, en logística, liderazgo en logística, si es contabilidad, que sea algo de cálculo, si es telecomunicaciones, que sea en relación a la especialidad también. Y ahí los estudiantes van escogiendo 4 talleres en su trayectoria de tercero y cuarto medio, y esos talleres son reconocidos después por Duoc, porque son talleres de la misma malla curricular de las carreras de Duoc, y así los estudiantes también ya tienen un primer acercamiento a lo que es la educación superior. Y aquí tomo un poquito las palabras de Andrés, y ya estamos hablando de trayectoria. Otra trayectoria que tenemos son las pasantías. Nosotros le llamamos pasantías, y ahora, ya este año, el nombre cambia a alternancia. Y la alternancia de nuestros estudiantes consiste que en tercero medio los estudiantes iban, ya este año tuvimos que cambiar un poquito el modelo, pero tienen 4 actividades en el año, actividades que duran 4 días, 4 actividades en el año en donde ellos van a desarrollar alguna actividad en la empresa que son designados. Esta actividad está pensada antes, durante y después con la misma empresa. Nosotros nos juntamos con los maestros guías, nos juntamos con recursos humanos, les mostramos nuestros planes de estudio, ellos nos muestran lo que les gustaría que un estudiante pudiera aprender, y en conjunto hacemos un plan de estudio que obedece también al perfil de egreso, y vamos haciendo el feedback con el estudiante una vez que termina su pasantía, llega al colegio.
hacemos una retroalimentación con él, una encuesta con su bitácora, y esos resultados se los entregamos a la empresa y ya empezamos a planificar la siguiente pasantía. En cuarto medio son 2 pasantías y las pasantías son en el mismo lugar que estuvo en tercero medio, por lo cual ya el estudiante conoce la empresa, lo conocen él también, conoce los valores que se están impartiendo ahí o que se solicitan ahí, y el estudiante cuando llega a la práctica es un estudiante que ya se maneja frente a la exigencia de la misma empresa. Y aquí aparece un tema que yo creo que es clave. Yo hablaba con el jefe de departamento, don Jorge, y conversamos sobre el tema de poder crear y mantener el contacto o el vínculo con las empresas, que también lo había mencionado Andrés. Yo creo que esto es fundamental, el que no tomar la empresa como un ente que me va a entregar un cupo o varios cupos y yo le escribo recién en noviembre, finales de noviembre, cuando ya los estudiantes están por egresar, sino que es un trabajo constante que yo estoy haciendo durante el año para poder crear este vínculo. Voy a retroceder un poco, y acá, en este vínculo, nosotros durante el año estuvimos realizando charlas con las mismas personas de selección de personal, que le daban una charla a nuestros estudiantes de cuarto medio, cómo se tienen que presentar en una entrevista laboral, cómo ellos tienen que desarrollar y crear un currículum vitae, cuáles son las preguntas más frecuentes, cómo ellos se debiesen comportar. Y esto está más allá del currículum, es algo que les va a servir para la vida. Entonces nosotros también pensamos en eso. ¿Cuáles son las actividades que nosotros vamos a pensar y planificar para que los chiquillos desarrollen y les sirva para la vida? Tuvimos capacitaciones también, conversatorios, donde en el conversatorio hablamos qué es lo que está buscando la empresa actualmente, qué tipo de estudiante, qué habilidades se debiesen desarrollar, o cuáles habilidades técnicas también ellos debiesen tener antes de la práctica. Y por último, algo que valoramos mucho, cuando iniciamos la pandemia, nosotros nos pusimos en contacto con muchas empresas y la empresa, nosotros tenemos un 92% de vulnerabilidad y con la pandemia yo creo que creció, pero hemos tenido muchas dificultades con nuestra familia. Y la empresa, como conocen a los estudiantes, conocen a la familia, conocen al colegio, lo hemos invitado mucho al colegio a diferentes personas de la empresa, finalmente nos ayudan con espacios de trabajo, tanto para estudiantes como para apoderados. Nos dieron aporte económico, aporte de mercadería, y eso, ellos decían, nosotros lo hacemos porque sabemos el tipo de estudiante que tienen, el tipo de colegio que son, y eso, como les digo, tiene que ver con el vínculo. Y aquí con este vínculo ya aparece con las conversaciones, estos procesos. Yo les decía, miren, la normativa cambió por el COVID, ahora se bajaron, entonces, según su presupuesto, cuántos estudiantes podríamos tener, y ahí vamos teniendo conversaciones con la empresa y hacemos las conversaciones de proceso, vemos el tema de los cupos, que ya prácticamente tenemos, hasta hace 2 semanas atrás, tenemos el 80% de nuestros estudiantes ya con la práctica. Las empresas están esperando que terminen su proceso escolar para poder iniciar, pero eso ya lo fuimos trabajando desde marzo, abril, mayo, y ya con más fuerza estos meses. Y ahí, por último, aparecen las prácticas profesionales. Por último, nuestros resultados. Con esto quiero ser, a ver, no queremos como colegio mostrarnos como que esta es la única forma de trabajar en la que hay resultados. Felizmente nos ha dado resultados nosotros. Como les decía, a través del vínculo, nosotros hemos logrado desarrollar un plan de trabajo dirigido por el Departamento Técnico Profesional, donde cada integrante del equipo técnico profesional es conocido y reconocido en la empresa. Si yo voy al área de contabilidad, hablan de la profesora Odette Mondaca.
Si yo voy al área de logística, hablan del profesor Tomás Tapia. Si yo voy al área de telecomunicaciones, hablan de la profesora Marlene Chandía y del profesor Jorge Amigo, porque son conocidos tanto por la gerencia, por los colaboradores, los maestros guía, apoderados, estudiantes. Entonces, pues de esa forma vamos creando lazos con los diferentes estamentos. Y eso nos ha permitido desarrollar un modelo de trabajo institucional SIP. Somos el único colegio de la institución técnico-profesional. Ha dado luces y se demuestra la vocación del grupo, del equipo TP. Ha logrado transformación de la vida de nuestros estudiantes con las generaciones, la generación que ya salió. Tenemos estudiantes en la educación superior, en Duoc, con el convenio que yo les contaba, estudiantes ya trabajando, empresas que me están pidiendo estudiantes para práctica y para trabajo, y el fin mayor es poder preparar a nuestros estudiantes para que sean personas libres, que aspiren al bien y sean un aporte para nuestra sociedad. Esa es mi presentación. Gracias, Carlos, por tu presentación. Queremos invitar a Andrés que abra su cámara y su micrófono, y también a Pilar Alonso, para la que nos van acompañando desde hace poco. Ella es directora ejecutiva del Grupo Educar, quien me va a acompañar esta tarde para hacerles llegar las preguntas que ustedes han hecho en nuestro chat. Bueno, quería partir por Carlos, preguntándole en lo concreto, ¿cómo van a funcionar sus prácticas profesionales este año o durante el verano 2021? A ver, en concreto va a depender de la especialidad. Hay dos, a pesar de lo que decía Andrés, pueden ser todas remotas, pero para los estudiantes técnicos profesionales del área de telecomunicaciones van a ser presenciales, y lo mismo en logística, ¿ya? Para los estudiantes de contabilidad estamos haciendo, por eso insisto, el poder tener la compañía de la misma empresa, viendo sus requerimientos y también las limitancias que tenemos ambos. Las de contabilidad estamos haciendo un plan de trabajo semipresencial, que es de la misma forma que está trabajando la empresa en el área de contabilidad. Trabajan una semana en la empresa, otra semana remoto, y de esta forma también nosotros estamos creando con la empresa un plan de trabajo en las prácticas profesionales. Ahora, para Andrés, Belén Pino te pregunta, Andrés, ¿de qué manera podemos abordar que los apoderados acepten que los estudiantes puedan realizar la práctica, sabiendo que el seguro escolar no cubre el COVID-19? Es una pregunta que me han hecho muchas veces, incluso más allá del seguro, en general, tanto para el retorno a clase como para el proceso de práctica. Yo diría que para cualquier actividad presencial, hoy día el temor del COVID está súper presente. Y la pregunta, porque en Chile existe una cobertura para los temas graves, en el fondo al final va a haber una atención para el estudiante. La pregunta que va un paso atrás es incluso cómo hacemos para que no se contagie y qué garantía puede dar a alguien de que no exista un contagio, ya sea en una práctica profesional o en el colegio, para los casos de los colegios que están abriendo. Yo creo que el temor es súper respetable. Yo creo que lo primero que quiero decir es eso, es súper válido que los padres tengan temor. Yo creo que hay que administrarlo respetuosamente. Si alguien no quiere, por lo mismo la vuelta a clase voluntaria, yo creo que lo mismo aplica a las prácticas presenciales. Si alguien no quiere volver o no quiere ir a hacer su práctica de modo presencial, yo creo que está bien. Hay que tratar de esforzar la situación como punto número uno. Lo segundo, creo que en todos los casos de presencialidad hay que asegurarse que estén las medidas de prevención adecuadas. El caso de la empresa, en ese caso, es un poco más complejo, porque a diferencia del colegio, en que el establecimiento tiene control de la situación, puede asegurar todos los protocolos de distanciamiento, de uso de mascarilla, de manejar grupos que tengan una distancia adecuada. En el caso de las empresas, eso está en principio en manos de un tercero. Y por lo mismo hay que tomar las mismas precauciones que en cualquier práctica en términos de asegurar las medidas de seguridad. Si ya en los temas de industriales hay riesgos de seguridad en general, y hay que asegurarse que se tomen, por tanto, todas las medidas, gafas, casco, etcétera. Bueno, aquí hay que agregar las medidas COVID y asegurarse en el armado del plan de práctica con la empresa de que todas esas medidas estén puestas muy claras.
y tener esa información, por supuesto, que va ayudando a bajar los temores, a bajar los riesgos. Eso es lo que creemos que puede pasar. Obviamente hay especialidades un poco más, no voy a decir menos riesgosas, porque no quiero equivocarme en la expresión, pero hay especialidades que se dan en un entorno, por ejemplo, los temas agrícolas, un entorno al aire libre, en general con más distanciamiento, espacios más ventilados, en que uno tiene un poquito más de tranquilidad, o no sé si esa es la palabra adecuada, pero no es tan compleja como las que están bajo techo, las que están en un aspecto mucho más, que requieren un control mayor. Esa también es una distinción bien importante porque en agrícola hay hasta modalidades dual hoy día en operación, básicamente por esa misma consideración. Y yo creo que el aseguramiento de los protocolos son los que dan más tranquilidad, más que si cubre o no cubre el seguro. El seguro nunca ha cubierto enfermedades, no es la excepción ahora el tema. Yo espero que algún día vayamos eventualmente avanzando en esa dirección. Como enfermedades profesionales, tal vez podríamos tratar de incorporarlo. Es algo que no es resorte del Ministerio de Educación, en todo caso. Andrés, Belén Pino pregunta si el colegio, ellos determinan que es imprescindible para la práctica profesional que los alumnos tengan los talleres de cuarto medio. Si el colegio toma esa decisión, ¿puede postergar o solicitar postergar la práctica profesional para el próximo año? Sí, la práctica profesional, a ver, la práctica profesional existe un periodo de 3 años de plazo para que los estudiantes realicen la práctica, así que es posible que un liceo aproveche los meses que queden del año calendario para, en los casos que estén en comunas en paso 3 y 4, que hay bastante, hay como 80 liceos TP en este momento en funcionamiento en Chile, y están aprovechando hacer exactamente eso, los temas prácticos esenciales para poder operar antes de que los estudiantes egresen, y eso lo pueden hacer. Ahora, la realidad muestra que los estudiantes que no hacen su práctica al momento de egresar del establecimiento son muy pocos los que lo hacen en los años siguientes. Y las tasas agregadas que tenemos en el Ministerio de Educación es que el porcentaje de prácticas realizadas al segundo año es un 2% más a la del primer año, que es muy poquito. Son hartos estudiantes, el 2%, pero de verdad es poquito. Entonces, la apuesta de dejarla para después es mucho más compleja. Yo diría que el único caso más o menos tranquilizador en algún punto es que el estudiante continúe estudios superiores y se titule. Podría ser como el único escenario en que uno dice, ok, si monitoreamos eso y nos aseguramos que eso pase, podría ser, pero si no, la posibilidad de que este estudiante entre en una lógica NINI es bien alta. Ojo que los estudiantes, en el caso del indicador de la agencia, los estudiantes que no hacen su práctica pero continúan estudios no son considerados como no titulados. Pero es bien importante que termine el proceso, que saque su práctica o al menos que saque una de un grado superior. Así que mi sugerencia es que no lo dejen, no se confíen en que lo van a hacer después. Y lo otro es que el próximo año lo más probable es que tengamos una situación media parecida a la que estamos en este minuto, en que estamos con pandemia y no me queda muy claro que en marzo las cosas vuelvan a un estado como estábamos antes de la pandemia. Así que como que por ningún lado da la sensación de que vale la pena esperar mucho. Okay. Carlos, Francisca te pregunta, ¿cómo piensan abordar el tema de las prácticas el próximo año? Pensando lo mismo que decían, que probablemente nos veamos enfrentados a una situación similar que la que ha ocurrido este año 2020. Lo había mencionado antes, como les decía, hay una práctica que nosotros tenemos en el banco. Bueno, y como toda empresa tienen protocolos de sanidad, de salud, de ingresar, de esperar y todo. Y lo primero que nosotros veíamos era cómo un estudiante podía entrar un periodo muy corto y salir, y cómo si la empresa alguien se contagia, le podrían echar la culpa al practicante. Estamos viendo todo eso, pero como les digo, lo más probable, que ya son las últimas conversaciones que vamos a tener con el banco y con la empresa en el área de contabilidad, que contabilidad sea remoto, con un plan de trabajo, que ellos lo vayan supervisando, que nosotros también lo podamos monitorear, y es como hemos trabajado un poquito este año. Como decía Andrés, las otras dos especialidades, tanto telecomunicaciones como logística, son más al aire libre. Entonces, como son más al aire libre, los chicos de logística están en una camioneta con su maestro guía.
son 2 personas, entonces, y están en diferentes lugares de Santiago y un poquito más protegidos. En logística, los chicos trabajan en bodega o trabajan en áreas donde hay camiones, pero son más al aire libre, y las empresas con las que estamos trabajando tienen todos sus estándares de calidad bien establecidos, sus protocolos, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora es que nuestros estudiantes tengan esos protocolos, lo internalicen y los puedan respetar. Pero como les digo, no sé, trabajamos con Mercedes-Benz, por ejemplo. Mercedes-Benz ya nos pidió el doble de estudiantes que no había solicitado el año pasado. Carosi, lo mismo, Citrans, Transporte Nazar, pero son empresas que ya tienen, primero quieren estar con nosotros, quieren estar con nuestros alumnos, y ahora vienen todas las capacitaciones para nuestros estudiantes para que puedan ser una persona que ingrese a la empresa de mejor manera. Por eso yo decía, si nosotros tenemos este vínculo, tenemos este tipo de conversaciones y podemos llegar de otra manera a la empresa. Así que de esa manera estamos trabajando. Solamente me queda ver cuál es el plan de trabajo de los estudiantes de contabilidad. Andrés, Arturo Jofre hace una pregunta bien interesante. Dice, si un estudiante está trabajando en pandemia en una empresa relacionada con su especialidad y aún no ha egresado, ¿lo podemos considerar como práctica? A ver, el estudiante, a ver si entiendo la situación. Si el estudiante está trabajando y no ha egresado, significa que desertó del colegio. A ver si es que entendí bien. Si hoy día un estudiante no está asistiendo a ninguna actividad laboral, escolar, y lo que está haciendo es trabajando en una empresa y tiene un contrato de trabajo con esa empresa, entonces es una persona que no está terminando el cuarto medio. Entonces quisiera separar ese escenario porque ahí es un tema más complejo de deserción. ¿No se El podría sistema hacer actual de práctica no permite práctica, permite práctica en dos momentos. Permite la práctica intermedia en el verano del tercero medio, eso sigue vigente en el decreto, y al egresar de cuarto medio. No permite práctica durante que en vez de las tardes, en vez de ir a clase en la modalidad presencial, vaya a trabajar en una empresa. Por tanto, no lo puede hacer así. La manera que me parece a mí podría suceder es si esta figura no es igualdad, no es que esté trabajando, es que el colegio o el liceo tenga un convenio con una empresa como las que está explicando Carlos, que está haciendo una pasantía, está haciendo una serie de actividades. En este caso no es un trabajo, es parte de las actividades y va dentro de la figura de alternancia, tal como lo describió Carlos. El colegio debiera pedir una autorización a la Seremía y eso se autoriza de la manera que lo pide el colegio, en las horas que lo pide el colegio. Y ahí, como mencioné, las horas de alternancia en la empresa sí cuentan como horas de práctica. Ahora, si el estudiante en realidad es un estudiante ya egresado y está realizando las labores para estudiantes que llevan, me parece, más de 3 años, no me sé de memoria el decreto, pero me parece que más de 3 años hacia atrás pueden acreditar experiencia laboral en su especialidad y eso hacerlo valer como práctica. Esas son como las posibilidades de lo que tiene, hacer una alternancia si todavía es alumno y si no, esperarlo, hacerlo después. Muchas gracias, Andrés. Esta también es para ti, Andrés. En el caso de los y las estudiantes de enfermería y de cómo pueden llevar su proceso de práctica si los centros, hospitales, ECOP, CEFAM no los aceptan. Esta pregunta se repite bastante. Ya, enfermería, un caso bien especial. De hecho, enfermería es el único caso que la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, ha dictaminado que en el caso de ellos, el contagio de COVID en los lugares presenciales, producto de un contagio en ese lugar, está cubierto por el seguro escolar y se registra y se codifica como accidente. A ver, aquí hay de todo. Hay colegios que están recibiendo estudiantes en general, haciendo su práctica en ciertos CEFAM. Conozco casos concretos de liceo en que sus estudiantes hacen sus prácticas en los CEFAM. También conozco otras comunas donde los CEFAM están priorizando estudiantes de educación superior, de técnicos de nivel superior en enfermería, y no tienen más cupos para los estudiantes de colegio. Eso también conozco esa situación. Ahí mi pregunta que me hago es qué pasa con la pertinencia a la especialidad, es decir, si los estudiantes, eso lo vi hasta el año pasado, sin pandemia, si en una comuna específica los estudiantes no tienen ni siquiera dónde hacer su práctica, la pregunta que yo me haría si es que estamos ofreciendo una especialidad pertinente al territorio. Eso es lo que yo creo que podríamos resolver. Ahora,
como ministerio, nosotros nos corresponde regular a las empresas, instituciones, etcétera, para poder hacer, o forzarlas a que reciban estudiantes en práctica. En eso no es algo que estamos empujando. Estamos intentando hacer algunos espacios. A ver, para algunas especialidades, enfermería podría ser una categoría, uno prefiere una práctica presencial a una práctica remota. Eso es lo primero que yo creo que es el primer intento que hay que intentar hacer. Evidentemente hay temas de riesgo. Insisto, más allá de la cobertura del seguro, estar trabajando una persona en un lugar de salud hoy día tiene un nivel de riesgo más alto que en otro lugar. Y por tanto ahí hay una primera consideración a hacer. Lo segundo es que eventualmente en las prácticas podríamos buscar espacio, o yo fuera de ese colegio trataría de buscar espacio tal vez asociado a temas de trazabilidad. Hay objetivos de aprendizaje específicos de la especialidad que apuntan en esa línea, de la prevención de temas de salud, y por tanto yo pensaría tratar de ofrecer algo virtual en esa línea. Y tratar de buscar un espacio virtual, que no es el ideal, insisto, porque partí diciendo eso, pero que podría ayudar a que el estudiante saque su título y haga su práctica. La única excepción de algo que estamos haciendo a nivel masivo para una especialidad concreta es con Párvulo, que estamos hoy día en conversaciones con Junji para poder hacer prácticas virtuales asociadas a la preparación de materiales didácticos y otros. Estamos armando un plan de práctica, nos están ayudando algunos colegios con especialistas para que el plan de práctica sea pertinente a la especialidad y lo podamos realizar con Junji, y esperamos una vez que eso lo afinemos y determinemos cantidad de cupo a través de la red de Futuro Técnico ofrecerle a los liceos que ofrecen esa especialidad. En todos los demás estamos buscando la modalidad entre lo presencial y lo remoto, fundamentalmente con los gremios y con algunos actores de ese nivel. Entonces, en concreto, ojalá lo puedan hacer presencial. Si no lo reciben en ningún lado, yo me preguntaría a largo plazo por la pertenencia a la especialidad, y en el corto plazo trataría de resolverlo con algún espacio remoto, aunque no sea el ideal para la especialidad. En la misma línea, Andrés, hay varias preguntas en verdad en relación a las horas duales que han hecho los terceros medios en el año 2019, si existe alguna posibilidad de convalidarlas por horas de práctica. Sí, eso lo mencioné como una de las temas frecuentes que nos preguntan, y la respuesta es que sí, todas esas horas realizadas en dual o en alternancia con la empresa en cualquier año de estudios del estudiante son horas que se pueden computar a la hora de la práctica. Si lo que hicieron en cantidad de horas es menos de 180 horas, tienen que hacer la diferencia para terminar la práctica, y si son más de 180, con eso convalidan la práctica completa. Andrés, Daniel también te pregunta, ¿podemos realizar prácticas al interior de nuestro colegio con profesores del colegio y examinador externo para aquellos estudiantes que les faltan pocas horas para cumplir con la normativa? Y esto de especialidades de gastronomía y mecánica industrial, mención herramientas. Sí, sin importar la especialidad, es posible, y ha sido posible en el sistema escolar siempre realizar prácticas en los liceos. En casos excepcionales lo he visto muchas veces, lo he visto prácticas protegidas, estudiantes con necesidades educativas especiales, he visto varias consideraciones en años anteriores, así que esto es algo que se ha dado antes. Y casos excepcionales siempre pueden ser aprobados por la Seremi, eso está también establecido en el decreto de práctica vigente, que todos los casos especiales pueden ser planteados a la Seremía para su resolución, para que sepan si cosas más amplificadas las pueden armar también. Ojo con la separación entre el tutor y el profesor de la especialidad. La idea de la práctica en el colegio, en el caso que un estudiante lo necesita hacer, voy a poner el ejemplo de gastronomía, no es para que este estudiante vaya al taller de gastronomía y el profesor le enseñe lo que le enseñaría en el año normal. Eso es una clase, eso no es una práctica. Lo que este estudiante podría hacer en el establecimiento son actividades propias de su especialidad. Podría trabajar en el tema del casino, podría trabajar en el casino Junaev, podría apoyar a las manipuladoras, podría hacer alguna actividad en esa línea. Y en ese caso, el tutor de su práctica, igual que en una empresa o en una entidad externa, no es el profesor de la especialidad necesariamente, es el profesor, el tutor de la práctica, que podría hacer las labores de jefe. Esas posibilidades existen. Lo importante, yo aquí cuidaría varias cosas. Uno, que ojalá sea excepcional, ojalá lo usen como último resorte. Segundo, es que esto de verdad sea un espacio formativo de aprendizaje. Entonces, me imagino un estudiante de programación, de telecomunicaciones, trabajando en el soporte de los laboratorios y talleres de computación del colegio. Es una tarea que probablemente le encargarían a un tercero, se lo pueden encargar a un propio estudiante, que haga un arreglo en el cable de la configuración de la red, configure la red Wi-Fi del establecimiento, de soporte, y eso lo haga en el mes en cuanto egresen los cuartos medios, hasta antes de la salida de los trabajadores presenciales que estén en el colegio, y
eso es una práctica real. El colegio está haciendo más bien la figura de una, comillas, empresa que le está pidiendo un servicio. Esas combinaciones yo creo que son reales. Si hay redes de colegios participando, además el ideal sería que se cambien de lugar, que se vayan de un liceo al otro, si es que eso es posible, si están en sector físicamente diferente, de modo que el tema de desarrollo de habilidades sea mejor. Entonces existen algunas combinaciones, eso se ha hecho y eso excepcionalmente se puede seguir haciendo, más allá de nuevo que no es el ideal, pero puede ayudar en este contexto para resolver el tema. Y donde yo presentaría los temas excepcionales a la autoridad, si uno dice, por ejemplo, en gastronomía, podríamos dar un restaurante didáctico y dar servicios a la comunidad, aunque no les cobre, digamos, yo puedo hacer algo, soy mecánico automotriz y voy a dar servicio a la comunidad, entonces van a ser servicios reales, a lo mejor eso se puede armar, pedir una autorización y que estén los estudiantes ahí en grupo, de nuevo, con distanciamiento, como si fueran las medidas del caso. En algunos casos lo hacen normalmente, pero lo podrían hacer de manera un poquito más ampliada dependiendo de la situación. Hay algunas consultas un poco con incertidumbre de los profesores de práctica respecto a la forma en que el colegio se ha acercado a las empresas para generar los vínculos que tú conversabas, en términos que dicen que más bien ellos tienen mejores resultados con las pymes que con las empresas. Entonces quería preguntarte, ¿cómo lo hicieron ustedes para contactar a aquellas empresas con las que estén trabajando y que ya tienen un vínculo más cercano? Primero, viendo por redes sociales, buscando quién era el gerente de recursos humanos o encargado de práctica de uno u otro lugar. Mucho golpear puertas, muchas puertas se nos cerraron. A ver, la CIP, Red de Colegio, pertenece a la familia Mate. Y muchas empresas dicen, pero si ya tienen todas las empresas, ¿por qué vienen conmigo? Y nos abren la puerta o nos cierran la puerta. No es una garantía ser de la CIP. Hay una empresa que estuvimos 2 años golpeando puertas. Yo creo que tuvimos unas 15, 16 reuniones durante los 2 años, hasta que un día me dijeron, ya, probemos con 2 alumnos, ahora vamos en 18. Y así, también me tocó ir a otra empresa donde dicen, yo conozco al encargado de práctica de la otra empresa, le voy a preguntar si todo lo que tú me dices es verdad. Y después me llaman, sí, es verdad. Y así hemos hecho crecer. También hay algo que no sé si se alcanzó a ver en la presentación. Alrededor de la insignia nosotros tenemos un lema que dice que trabajamos para formar a los mejores técnicos profesionales del país. Y eso es lo que le ofrecemos a la empresa. Yo te voy a mandar el mejor técnico que tú vas a tener posibilidad de tener. Y trabajamos para que sea así. Y a los mismos estudiantes les decimos, mira, nosotros como colegio nos conseguimos un espacio para ti, ahora tú lucha por tus compañeros para crearles más espacio. Tenemos la suerte que el pabellón de tercero y cuarto medio está al frente de los pre-kinder y kinder. El espacio del colegio es gigante, pero está hacia el frente y siempre estamos diciendo, mira, esos niños quieren ser como tú. Muestra siempre que tú puedes ser el mejor. Y ahí los chicos se van convenciendo, les van mostrando también a la empresa que pueden ser mejores y así hemos creado este vínculo donde la última conversación, la empresa lo dijeron. Cuando ustedes han hablado de responsabilidad, sí, sus alumnos son responsables. Y lo demostraron cuando el día que tenían que llegar a las 9 de la mañana, a su primer día de pasantía, estaban a las 7:30 fuera de la empresa esperando entrar. Y eran los últimos en irse, y eran los que más preguntaban. Situaciones donde había chiquillos que decían, le ayudo, terminaron el trabajo, le ayudo, y también ahí calmaba un poquito, pero todo eso hemos trabajado y ya cuando la empresa nos llaman, si soy bien sincero, nosotros hemos hecho poco trabajo con las prácticas y tenemos un porcentaje alto ya de cupos asegurados para nuestros estudiantes. Y es porque todo este trabajo se fue desarrollando durante estos años de pasantía que nosotros les llamamos y hoy día están dando fruto, a pesar que tenemos poco tiempo en el área técnico profesional como colegio.
Pero así se ha desarrollado, pero como les digo, hay empresas que nos han cerrado las puertas, hay otras empresas que yo llego hasta el guardia, y el guardia el que me dice no, no puede hablar con nadie, y hay otra empresa que me ha dado el espacio y hoy día ya tenemos más estudiantes, como les decía, partimos con muy poco, ahora tenemos 18, en otro lugar empezamos con 15, ya estamos en 30 estudiantes, y así hemos ido trabajando cada día, cada mes, cada año, para poder lograr lo que hoy día estamos logrando. Que también es re fácil perderlo. El día que fallemos, yo creo que lo vamos a perder, por eso estamos cada día más interesados en estar cumpliendo, porque sacamos un provecho mutuo. Nosotros conocemos de la empresa conocen de nosotros y los beneficiarios son nuestros estudiantes. Andrés, Camila Ortiz te pregunta si podrías profundizar respecto a la realidad de los estudiantes que continúan su estudio de educación superior. ¿Eso se convalida si es que ellos no hicieron la práctica? ¿En qué estado quedan ellos? Dos cosas que quiero mencionar. Había una pregunta súper concreta de estudiante del 2014 que estaba leyendo aquí las preguntas del chat, que si egresó el 2014, el artículo, estaba mirando para contestar eso, el artículo 9 del decreto de práctica vigente establece que estudiantes que han egresado hace más de 3 años, porque tienen 3 años para titularse, entonces los que egresaron hace más de 3 años, que tienen, y ahí dice la cantidad de horas que han trabajado en la especialidad, basta acreditar esa experiencia para que se reconozca eso como práctica profesional. En el fondo, si un estudiante egresado hace mucho tiempo vuelve al colegio y dice yo he trabajado en la especialidad, su experiencia laboral se reconoce como práctica para atrás. Así que esa es la manera de resolver los casos más históricos, 2014. Obviamente, si durante todo este año no ha trabajado nada en la especialidad, va a tener que hacer la práctica. Y lo mismo los que hicieron prepráctica en tercero medio, obviamente esa prepráctica siempre ha contado como horas de práctica, así que si ya hicieron las 180 horas también están ok. Con los estudiantes que continúan la educación superior, no están titulados, o sea, no es causal de titularse en la media el continuar educación superior, eso es lo primero. Lo que yo mencioné, y a lo mejor lo expliqué mal, es que para efectos del indicador de la agencia de calidad, de los otros indicadores, el 3% pesa la cantidad de titulados, lo que hace la agencia es descontar de los no titulados los que continuaron a la educación superior, solo para efectos de no perjudicar el indicador del establecimiento, pero no es que se dé por titulado o el estudiante vaya a recibir su título. Los que continúan a la educación superior tienen igualmente que hacer su título, se matriculan en marzo del 2021, está perfecto, pero durante el verano debieran hacer su práctica virtual o presencial y de esa manera obtener su título, sino, o hacerla después, pero no lo van a obtener solo por continuar estudios superiores. ¿Pili? Respecto a Andrés, hay una pregunta relacionada con la faena minera que hace aquí una profesora, que dice específicamente para especialidad de metalurgia extractiva, dice las horas de práctica, no las horas de práctica profesional, que deben realizar la cantidad que sugiere y recomiendan como Mineduc, ya que las horas de inducción para una minera son mínimo de una semana. En ese caso, ¿existe algún plan de ayuda para estas áreas, ya que cuesta bastante que acepten estudiantes TP en faenas mineras? Sí, estamos claros de la dificultad en minería, en general con los menores de edad, en términos generales les complica y hay un sesgo a que los estudiantes de media no están bien preparados. Lo que hemos conversado con el proyecto ELEVA, que el Ministerio de Educación es socio de la iniciativa junto al Consejo de Competencias Mineras, ellos van a mantener su programa de prácticas presenciales ahora, esto está en ciertas zonas geográficas específicas, no está en todos lados, y ellos van a mantener las prácticas con la duración original, fue algo que nos pidieron a propósito de la reducción nuestra, porque ellos justamente quieren asegurarse de la inducción. De hecho, en el programa ELEVA es un mes el programa de inducción, las prácticas pueden durar entre 3 y 5 meses, y en el 60% de los casos terminan una contratación, y ahí ellos tienen ese proceso bien cautelado y lo quieren mantener. Y estamos de acuerdo, y ellos van a mantener los cupos de práctica, van a ofrecer las horas presenciales tal como lo han estado haciendo. De hecho prefirieron no sumarse a la modalidad virtual para asegurar la calidad y que todo funcione bien. Van a estudiar el modelo virtual con más calma, pero no lo vamos a hacer para ahora, vamos a hacer un piloto más cortito, pero no va a ser masificado justamente para cuidar ese espacio práctico de horas. Entonces estamos trabajando con el EVA, nos encantaría que hubiera práctica para todos, pero por el momento tiene el ritmo que la propia industria está empujando.
El tema más interesante con la minería es que, también a propósito de la pandemia, yo creo que hay una oportunidad gigante. Ellos quieren parar el traslado de trabajadores de una región a otra. Sabemos que de Concepción, del sur, van al norte y hay vuelos directos. Yo una vez estuve en el aeropuerto Copiapó y veía las camionetas de la gente con los traspasos de personas de otras regiones, y eso ha generado muchos problemas, y ellos quieren aumentar el vínculo local y la participación de las personas de la región. Entonces, están muy disponibles, han estado de verdad muy colaboradores, poniendo todo de su parte. Yo creo que hay una oportunidad para vincularnos. Nuevamente aquí el tema de pertinencia es clave. No tiene ningún sentido estar ofreciendo la especialidad si yo no tengo empresas del sector con las cuales yo pueda trabajar. Este trabajo vínculo profundo que describe Carlos, yo creo que aplica a todos los casos. Estamos haciendo iniciativas para ampliar esas posibilidades, pero es lo que podemos hacer por ahora. Y sobre esa misma pregunta, Julio Marín dice, excelente la experiencia del colegio de Carlos, y en ese sentido, ¿podrá el Minedu generar algún decreto que apoye la consecución de cupos de práctica? Porque dice que él es jefe de especialidad y se acerca a las empresas para solicitar cupos, le niegan y los alumnos terminan haciendo la práctica en las pymes. ¿Estaremos muy lejos de tener esa herramienta legal para que no nos nieguen los cupos, pensando sobre todo por la época, por la pandemia, por la situación que estamos viviendo? Sí, yo en términos no está en el plan del Ministerio de Educación, y en lo personal, porque además no es potestad del Ministerio de Educación el mandatar a las empresas, eso sería algo del Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, la ley del 1% de cuota de inclusión surgió desde otro estamento, no surgió desde el Ministerio de Educación, a pesar que nos favorece ahora para los estudiantes con necesidades educativas especiales. En lo personal no sería partidario tampoco de empujar una ley que obligue a las empresas a dar cantidades de práctica. Creo que sería una experiencia forzada que no facilitaría mucho el trabajo con los estudiantes, que son los que estarían ahí después. Lo que creo que tiene mucho sentido es, a nivel de liceo, establecer los vínculos que Carlos ha detallado con mucho detalle, que es un trabajo que no parte en noviembre, que hay que construir todo el tiempo, donde las empresas sean parte del proceso, no solo sientan que están haciendo favores a recibir estudiantes para un cupo, o que les piden que les pongan equipamiento, que es lo que nos dicen a veces las empresas. Cada vez que viene un director de un liceo o una directora, lo que viene es a pedirme algo. Entonces no me gusta mucho cuando me tocan la puerta. Cuando ven este es un proceso en que estamos juntos, en que las empresas necesitan personas que se integren a su organización y que estén bien preparadas, y que para que estén bien preparadas tenemos que trabajar juntos como país para formar a las personas desde los colegios, desde la formación TP, desarrollando las habilidades, y que cuando eso suceda todos vamos a ganar. Ese proceso desde los liceos es potente. Y lo segundo que estamos haciendo es con la red de futuro técnico, que ahí estamos teniendo las mesas. No tiene ningún sentido que invitemos a armar a cada CAE de cada colegio, invitemos a la empresa en cada región. Tiene más sentido hacer una especie de CAE regional y que desde ese sector nos puedan colaborar. Hemos trabajado con agrupaciones gremiales y paulatinamente se están sumando y están disponibles. Creo que hoy día tenemos una coyuntura específica que hay que separar. Digamos, hay empresas hotelería, turismo, gastronomía, que están de verdad bien afectadas, no es voluntad, es que no tienen a veces las posibilidades. En otros casos es que tienen los temas de presencialidad con sus propios trabajadores y no quisieran tener espacios de práctica con los estudiantes de ningún tipo, ni sus trabajadores en lo presencial, y están más disponibles a lo virtual. Y ahí el desafío con ella, que nos han planteado algunas que nos dicen, yo estoy disponible a recibir estudiantes en práctica, pero no sabría qué pedirles. Entonces, yo te ayudo, pero dime en qué te puedo ayudar. Entonces, en eso lo que estamos armando con la red de futuro técnico es definir planes de práctica estándar para socializar con las empresas. Esperamos durante noviembre poder abrir cupos específicos sobre eso y también compartirlo con los liceos y poder ayudarlos. Yo creo que esa es la estrategia para poder hacerlo, más que obligarlos a hacer eso. Andrés, te quería preguntar si han pensado alguna vez vincular con la franquicia tributaria Sense en las prácticas profesionales, en términos de que las empresas tuvieran algún incentivo para recibir alumnos en práctica. Eso está vinculado. Existen dos vínculos a través de la franquicia Sense que los establecimientos educacionales pueden usar en la conversación con las empresas, porque muchas veces es desconocido. Y me sorprende las veces que te abren los ojos grandes en la empresa. Es obvio que el colegio puede no saberlo, pero que la empresa no lo sepa es una sorpresa. La primera modalidad en que nos podemos vincular con la empresa para una práctica en que Sense pone recursos es el contrato de aprendiz.
El contrato de aprendiz es una figura en que el CENSE tiene cupos, todos los años quedan cupos disponibles en Chile, en que las empresas, cuando contratan a un trabajador, no necesariamente para una práctica, pero en particular para la práctica, la empresa recibe un subsidio de CENSE de la mitad del sueldo del trabajador, medio ingreso mínimo, y recibe una bonificación adicional para la formación y el apoyo de este trabajador en el trabajo. Es un beneficio que dura hasta 6 meses, si no me equivoco, y tiene sentido cuando la empresa quiere contratar al trabajador. En ese sentido, ahí sirve, porque en el fondo le va a pagar un sueldo, y la mitad de este sueldo por 6 meses lo paga la franquicia CENSE. La segunda modalidad es cuando, en mi opinión, la empresa en realidad no la quiere contratar o no sabe si quiere contratarlo, más bien quiere apoyar este proceso formativo llamado práctica, que se llama precontrato. La empresa arma esta figura que está en el Código del Trabajo de un precontrato, y durante ese periodo de precontrato, el trabajador, en este caso el estudiante en práctica, no recibe una remuneración, nadie paga una remuneración, se parece de verdad una práctica, y el proceso de formación asociado a eso tiene completa franquicia. Entonces, si existen espacios formativos asociados, se pueden aprovechar con recursos del CENSE de la empresa y por tanto no tiene que hacer un aporte monetario para ese proceso de formación. Esas dos figuras existen, voy a buscar el link rápido, lo coloco en el chat para que todos tengan esos dos enlaces porque está la información completa en CENSE. Gracias, Andrés. María Cristina te pregunta, Andrés, para hacer valer las horas de formación dual a los estudiantes, ¿es necesario realizar un plan de práctica a cada alumno o solo basta que esté la resolución de la especialidad? Eso lo ven la seremía en el proceso práctico. Esto ya estaba antes, el decreto sin esta modificación lo que decía era el mínimo era 360, así era como estaba el decreto de práctica antes de la modificación que hicimos ahora. Decía que era 360 el mínimo y los estudiantes duales hacen 180 como mínimo. Y entonces el mismo criterio que he aplicado siempre es el que aplica ahora, no hay ningún cambio al respecto. No me quiero arriesgar, pero entiendo que basta la resolución dual y acreditar que esa actividad se realizó. Y por lo menos por mi parte, y como ya estamos casi en el tiempo, preguntarles cuándo termina el año escolar y desde cuándo los profesores de especialidad pueden empezar a enviar a alumnos a prácticas profesionales. Hay un oficio de eso. Llegó el 18 de diciembre, se cierra el acta de cuarto medio y como decía Andrés, como la ley dice que un estudiante puede iniciar su práctica terminado, no en el periodo escolar, terminando su periodo escolar, ya tendría que ser el 19 de diciembre, podría empezar su práctica. Por lo menos eso es lo que hemos visto en el colegio. Los profesores del colegio tienen una semana antes de tener todo cerrado para poder yo cerrar el acta de cuarto medio y que los estudiantes hagan ya su práctica. Pero el 18 de diciembre hay un oficio que indica que ahí se cierra el acta de cuarto medio. Esta pregunta también es para ti, Carlos. Muy buena tu presentación, dice José. ¿Cuántos alumnos se egresan en el área técnico-profesional y cuál es la tasa de titulación en los últimos 3 años? Y si esta tasa va a verse modificada este y el próximo año. Para contestar esa pregunta la voy a contestar desde primero la pasantía. Todos los chicos, quiero pasantía, ¿cuándo la pasantía? Subdirector, la pasantía, y eso hace que el chiquillo ya tenga desde tercero medio interés en estar. Por ahí había una pregunta que decía si es que en cuarto medio hicimos pasantía. No hicimos pasantía directamente a la empresa, pero sí estuvimos asociados con la Escuela de Contadores de Chile, donde dieron una capacitación del curso SAP, una capacitación que fue bien extensa y los chicos estaban conectados de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí también es una modalidad de trabajo. Como yo les conté, nosotros somos un colegio nuevo. La primera generación que nosotros tuvimos, logramos tener un 92% de estudiantes titulados, viendo las tasas de titulación a nivel nacional, donde hay un estudio ahí del Mineduc del 2017, habla de un 74% a nivel nacional. Nosotros ya tenemos el 92%, donde hay una especialidad que fue el 97,5% de titulados,
la que la sigue 94,5%, y la que nos costó un poquito más fue logística con un 84%. Pero esa es nuestra primera aproximación a porcentaje de práctica. Ya este año estamos cerca del 90% de estudiantes ya con la práctica, tienen que iniciar. Todo el mundo sabe que hay estudiantes que inician su práctica y la dejan a mitad, pero nosotros estamos luchando ahí para que luego tengamos el 100%. Preguntan con qué organización realizaron la capacitación SAP. Con la Escuela de Contadores de Chile. Gracias, Carlos. De hecho, la señora Ana Tibia, ella me invita, también trabaja en la provincial. Hubo un curso de SAP que se realizó, un piloto, donde participamos 3 colegios de la región metropolitana, terminó uno, mi colegio. Terminaron los chicos de mi colegio, se inscribieron 42 estudiantes y aprobaron 36 el curso. Okay. Pero eso fue una invitación. Carlos, en ese mismo contexto y dado el éxito que has tenido tus alumnos, o los alumnos del colegio de ustedes, preguntan si los chiquillos empiezan a trabajar en la especialidad desde primero, segundo medio o desde tercero. No, tercero. Mira, mi colegio, bueno, la CIP como institución es una institución que más va en la línea científico-humanista. Antiguamente hubo un colegio técnico profesional que cierra el 2010 por el terremoto, el Liceo Polivalente Italia. Yo estudié ahí. Y ahora, como les decía en mi presentación, el 2018 parte el tercero medio con las especialidades. Entonces nosotros, nuestra hora de libre disposición de los más chiquititos, segundo, primero medio, están destinados al plan general, al plan común, pero ya en tercero medio conocen la especialidad. Por eso también, como nosotros sabemos que llegan más tarde que el resto de muchos otros colegios, tenemos todos estos elementos para potenciar a un estudiante, que la primera aproximación que tiene hacia la especialidad es en primero medio, cuando es invitado a ver las exposiciones del Día Técnico Profesional. Nos han llegado miles y miles de preguntas. Pablo te pregunta, Andrés, para gestionar las prácticas de los y las estudiantes, ¿es requisito haber presentado el plan de retorno como colegio? No, los estudiantes pueden hacer su práctica profesional en todas las condiciones, incluso tanto si el establecimiento no ha vuelto lo pueden hacer, y lo mismo si el establecimiento volvió y el estudiante voluntariamente decidió no volver. En esos casos los liceos, los colegios deben hacer clases y actividades para estos estudiantes que están remotos, y este estudiante puede hacer su práctica profesional mientras el plan de práctica cumpla las condiciones, y de hecho podría hacerlo virtualmente y de esa manera titularse de manera remota. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al fin de nuestro seminario. Una vez más agradecerle a Andrés por su disposición a conversar con nosotros esta tarde, a Carlos por entregarnos toda la información de cómo lo han realizado en su colegio y que ha sido muy exitoso, a la Pilar, y en nombre del Grupo Educar y Corporación de Empresas del Maipo queremos darles gracias a los más de 350 personas que se juntaron esta tarde de manera virtual para conversar de un tema que a todos nos ocupa y que como Grupo Educar estamos constantemente retroalimentando y entregándoles la última información. No, queremos contarles que todas las presentaciones y todo el material va a estar alojado en nuestro sitio web www.grupoeducar.cl, y que como siempre los estaremos invitando y esperando para encontrarnos todos juntos en otra oportunidad. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.